Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Queremos mandar un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en este canal, a todos nuestros hermanos que están pendientes del material que se sube en este canal, y también queremos invitar a nuestros amigos y hermanos, si es primera vez que vienen a este canal, puedan suscribirse, y los hermanos que aún no se han suscrito puedan suscribirse y puedan comentar, puedan dar like a los videos. Esto sirve para que el algoritmo de YouTube pueda sugerir estos temas a otras personas. Es interesante que cuando alguien abre la plataforma de YouTube, algunas veces sin andar buscando X material, aparecen los videos, es porque en los videos hay actividad, se comenta, se da like y hay suscripciones. Entonces, hermanos, quiero invitar a que compartan también este material. Hay muchas personas que desconocen estos temas. Compartan estos materiales por WhatsApp, por mensajería, por cualquier método. Compártanlos, hermanos, con sus familiares, con sus amigos. Hay personas que desconocen esta clase de métodos y de materiales que se sube en este canal. Así que queremos que de esta manera ustedes puedan apoyar este canal para que podamos llegar a muchas partes del mundo con la verdad presente. Vamos a iniciar, vamos a hacer una oración. Queremos estudiar un tema interesante que tiene que ver con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que vamos a orar, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio de poder predicar tu palabra usando este medio. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que van a escuchar este estudio, que sea de edificación para nuestras vidas, podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, es interesante, hermanos, que según las profecías bíblicas hay señales en los diferentes aspectos de la sociedad. Tenemos el aspecto secular del mundo, tenemos señales, vemos cómo se están cumpliendo las señales, como guerras, terremotos, el recalentamiento global. Y de paso, hermanos, estamos en una época aquí en El Salvador donde hay un calor extremo. Es impactante que de 5 años para acá se ha sentido como que el calor está aumentando en gran cantidad, hermanos. Esto significa que Cristo viene pronto. Por eso es que el Papa Francisco está haciendo uso de eso para patrocinar el domingo en sus 2 encíclicas, usando la reducción del recalentamiento global, porque en base a eso quiere meter el domingo. Esto lo plasma el Papa Francisco en sus 2 encíclicas, la Laudato Si y la Fratelli Tutti. Pero es interesante que las señales se están cumpliendo al pie de la letra. Señales en los astros, terremotos, guerras, pauperismo. Ya no se soporta el crimen, la maldad en este mundo. Estas son señales que anuncian la venida de Cristo, aunque siempre han habido, pero van en aumento hasta que Cristo venga. Pero tenemos también señales en el mundo religioso. La profecía de Apocalipsis nos dice que una de las señales de que iba a surgir en el mundo religioso que anunciaban la segunda venida de Cristo es de que iba a haber una falsa unidad, un falso ecumenismo que están patrocinando las iglesias protestantes junto con la iglesia católica. Cada día las iglesias protestantes van uniéndose en puntos comunes de doctrina con el papado. Señales en el mundo religioso, como cada día se están uniendo más y más iglesias apoyando el ecumenismo, una falsa unidad. Y todo esto está en un hilo, va hilado. La propaganda del recalentamiento global, el ecumenismo, la exaltación del domingo, todo eso es una agenda que se le conoce como la del 2030, donde el ecumenismo está avanzando y están usando como excusa el recalentamiento global, la reducción. Dicen ellos, ya no aguantamos, ya no se soporta la calor, la capa de ozono se va haciendo más grande, o sea, el hoyo de la capa de ozono se está haciendo más grande.
Los polos norte se están derritiendo. Ya no se soporta la calor. Muchos terremotos por culpa del recalentamiento global. Inclusive, hermano, Satanás está usando aún hasta la misma ciencia para provocar terremotos, huracanes y ciclones. Yo me quedé impactado, hermanos, que en el Polo Norte hay ciertas antenas que las están usando para provocar aún tormentas y terremotos. No sabemos cómo lo están haciendo, pero Satanás está usando la ciencia, la mal llamada ciencia, para provocar la ira de Dios. Se está cumpliendo la Torre Babel, se está cumpliendo lo que pasó antes del diluvio. Esto significa, hermanos, que Cristo está pronto por venir. Yo me quedé impactado de esto, hermanos. Es terrible cómo los científicos tienen unas grandes antenas, creo que es en el Polo Norte, cerca de Alaska, donde esas antenas las usan para provocar terremotos, para producir tormentas. Tremendo, hermano. Busquen esa información para que no vayan a creer de que le estamos diciendo aquí alguna teoría de conspiración. Porque siempre surgen fanáticos religiosos, yo así les llamo, que cuando se hablan temas de esto dicen, no, este es fanatismo, esta es teoría de conspiración. Y en que se les esté mostrando las evidencias, aunque haya información vasta, siempre el ignorante no la va a aceptar. Aunque haya mucha evidencia, va a decir él, no lo creo. Pero esta información que les estoy dando aquí, hermano, no es algo que me lo inventé. Se está cumpliendo todo al pie de la letra. Mateo 24 se está cumpliendo de nuevo en escala, porque se cumplió parcialmente antes de la destrucción de Jerusalén, pero Mateo 24 sigue cumpliéndose y se está cumpliendo al pie de la letra. Por eso es que Elena de White en el libro Obreros Evangélicos dice que el capítulo 24 de San Mateo debe estarse predicando en las iglesias, en campañas evangelísticas, por todos los medios, porque vivimos en las predicciones de ese capítulo. Mateo 24 es un capítulo profético que tiene doble aplicación. Se cumplió antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 en las manos de las tropas romanas y tiene su clima con el establecimiento de la venida de Cristo y su reino. Hermanos, todo esto se está cumpliendo. Señales en el mundo secular, señales en el mundo religioso, señales en los astros. Todo se está cumpliendo al pie de la letra. En eso quizás estamos de acuerdo la mayoría de cristianos, adventistas y no adventistas. Pero hay señales que casi nadie menciona. ¿Cuáles son estas señales? Las señales dentro de la iglesia adventista que también anuncian la venida de Cristo. Dentro de la iglesia adventista hay señales que se van a cumplir, profecías que se van a cumplir y que esto anuncia la venida de Cristo. Según la profecía, dentro de la iglesia adventista habrá, y ya empezamos a ver los inicios de eso, habrá una gran apostasía, peor que la que hubo en los tiempos del doctor John Henry Kellogg, con su libro El Templo Viviente, donde patrocinaba las grandes blasfemias del panteísmo. Eso fue una apostasía que Elena de White le llama la apostasía alfa, el inicio de la apostasía. Pero dentro de la iglesia adventista habrá otra apostasía, la apostasía omega. La iglesia adventista tendrá que ser zarandeada, tendrá que ser diezmada la iglesia adventista. Y todo lo que está pasando actualmente dentro de la iglesia adventista, apostasía, falsa adoración, rebeldía, divisiones en apostasía y rebelión, ordenando mujeres al pastorado, a pesar de que el voto mundial fue no a la ordenación de mujeres. Es interesante que grupos religiosos dentro de la iglesia adventista patrocinando la agenda pro. Es interesante cómo Satanás está minando la fe adventista y está atacando a la fe adventista desde adentro. Esto significa, hermanos, que la apostasía omega ya la empezamos a ver. Ataques a nuestras doctrinas, teólogos atacando nuestras doctrinas, teólogos y eruditos negando el don de profecía, teólogos y eruditos atacando la verdad presente, pastores reconocidos dentro de la iglesia adventista burlándose de
los temas y los predicadores que predican verdad presente, o sea, las profecías de Daniel y Apocalipsis. Es tremendo, hermanos. Ahora, ¿por qué decimos esto? Hay hermanos que se escandalizan y dicen, no, mejor yo me voy de la iglesia adventista porque yo veo mucha corrupción. Hay mucha mundanalidad y se van. Pero es porque son ignorantes respecto a estos temas. Hay profecías y señales que se van a cumplir dentro de la iglesia adventista. La iglesia adventista está entrando a una crisis de apostasía. Elena de White lo profetizó hace más de 100 años. Ella dijo que dentro de la iglesia adventista iba a haber una apostasía que sería de naturaleza asombrosísima, peor que la que hubo en los tiempos del doctor John Henry Kellogg, con la famosa doctrina satánica del panteísmo. Hermanos, ¿por qué decimos esto? Muchas veces nosotros nos enfrascamos en señalar al papado, señalar el protestantismo, y eso yo lo hago yo también, eso está correcto. Pero casi nadie habla de las profecías y las señales que se van a cumplir dentro de la iglesia adventista. En la iglesia adventista habrá una gran apostasía, la gran apostasía omega. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Será que la iglesia va a caer? Negativo, la iglesia no va a caer. Quienes van a caer son los pecadores en Sión, o sea, los que apostatan. No es la iglesia, no son grupos, sino que son personas. La apostasía no es que la iglesia va a caer. La apostasía es que en la iglesia va a entrar una apostasía y que esta apostasía iba a arrastrar con muchos dentro de la iglesia adventista que iban a caer en apostasía. La iglesia adventista no va a caer. Dios tiene un pueblo remanente dentro de la iglesia. Quienes van a caer, Elena de White dice, más los pecadores que hay en Sion van a ser esparcidos como el tamo. Yo les recomiendo, hermanos, que lean un libro que se llama Eventos de los Últimos Días. De paso, muchas citas que voy a usar en este estudio las saqué de ese libro Eventos de los Últimos Días, que del tema El zarandeo. Quiero que estudien ese tema, hermanos, ese capítulo, el tema que se llama El zarandeo en el libro Eventos de los Últimos Días. Y hay otro libro similar que es una compilación de citas de Elena de White y de la Biblia que se llama Preparación para la crisis final, del pastor que ya se murió, Enrique Shai. Muy buenos libros, Eventos de los Últimos Días y el libro Preparación para la crisis final. Claramente, hermanos, la Biblia y los testimonios nos dicen de que dentro de la iglesia adventista habrá una gran apostasía y por lo tanto Dios se va a encargar de purificar a su iglesia. La iglesia no va a caer. Que quede claro, hermanos, la iglesia no va a caer. Quienes van a caer son las personas, los apóstatas, que se van a dar a arrastrar por el error. Y quiero que quede claro esto, hermanos, no son las organizaciones que caen. Las organizaciones son buenas. Quienes son los que caen son los impíos, son las personas. Tengamos cuidado con el fanatismo religioso para andar diciendo, la organización ya cayó. Esa es una ignorancia de gente que no estudia la Biblia ni el espíritu de profecía. La organización es buena y existirá hasta el fin. Quienes van a caer son los apóstatas, son personas. En toda rama de la iglesia Dios tiene trigo y cizaña. ¿Cómo es posible que toda la organización va a caer? Las organizaciones no caen. Quienes caen son las personas. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Son las personas las que caen. En el círculo de los 12 apóstoles cayó uno, Judas. En el círculo de los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, apostató uno, llamado Dan. O sea, quienes caen no son las organizaciones, sino que los pecadores que moran en Sión serán esparcidos como el tamo. Dios tiene que purificar a su iglesia, hermanos, téngalo por seguro. No importa lo que esté pasando aquí en la iglesia adventista, Dios va a purificar la iglesia. Ahora, ¿de qué manera lo va a hacer? Dios siempre ha purificado a su pueblo. Lo hizo con Israel en el desierto. En el peregrinaje de Israel en el desierto, Dios se encargó de purificar a su iglesia. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 10.
Dios siempre ha velado y ha cuidado a su iglesia. O sea, el capitán de la iglesia ha sido siempre Cristo. Entonces, Él se va a encargar también de purificar a la iglesia adventista. Esta iglesia es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, Dios la tiene que purificar también. ¿De qué manera la va a hacer? ¿O qué método va a usar Dios para purificar a la iglesia adventista de esta tremenda apostasía que se está infiltrando? Y repito, no es la iglesia que tenga apostasía, sino que se ha infiltrado apostasía, como siempre lo ha habido desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios usará un método que entre los adventistas le llamamos el zarandeo. A través del zarandeo, Dios va a purificar a su iglesia de tanta apostasía, mundanalidad y toda clase de errores doctrinales que se está infiltrando en la iglesia. ¿Qué es el zarandeo? Para los hermanos que quizás van a escuchar este mensaje. El zarandeo es un vocablo figurativo para designar la separación que Cristo hace del trigo y la cizaña. El zarandeo es lo que purifica a la iglesia. El zarandeo es el método que Dios usa para purificar a su iglesia, porque en la iglesia hay cizaña y hay trigo. Tengamos claro este punto. En este contexto, Cristo relató la parábola del trigo y la cizaña. En la iglesia hay dos grupos, dos bandos, el trigo y la cizaña. Y Dios, a través del zarandeo, tiene que purificar a su iglesia, porque Él es el capitán. La tarea de purificar a la iglesia no se le da a ningún anciano, no se le da a ningún teólogo, no se le da a ningún pastor ni a ningún miembro de la iglesia. Este es trabajo únicamente de Cristo a través de los ángeles, de purificar a la iglesia y de sacar la cizaña. Que quede claro esto, hermano. Ningún mortal se le ha permitido hacer este trabajo, porque nos podemos equivocar. Noten, si Dios le diera este trabajo a un mortal, ¿qué errores se cometieran? Arrancáramos el trigo en lugar de la cizaña o viceversa. ¿Por qué? Porque este trabajo es muy delicado, que solamente lo puede hacer Dios a través de sus ángeles, arrancar la cizaña del terreno. Noten cómo dice Mateo capítulo 13, versículos 24 a 25. Esta es la parábola del trigo y la cizaña. Noten cómo dice. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, la iglesia que está en el mundo, o sea, el campo es la iglesia en el mundo. En ese contexto debe entenderse esta parábola. Sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, noten cuál fue el error. Cuando los hombres dormían, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Saben que en los tiempos antiguos, para hacerle daño al enemigo, de esta manera se atacaban. Esperaban que se hiciera muy noche cuando estaban dormidos y aprovechaban de ir a sembrar cizaña en el terreno para malograr la cosecha. Esta era una táctica muy común en los tiempos bíblicos para atacarse entre enemigos. Esperar que se durmieran para ir al campo y sembrar cizaña, o sea, mala hierba, para que el trigo se malograra. Y Cristo usó esta parábola para expresar cómo en la iglesia hay dos grupos, el trigo y la cizaña. Dice que el hombre, este enemigo sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Esto, hermanos, este enemigo, no cabe duda que es un símbolo de Satanás. El trigo representa a los verdaderos hijos de Dios en la iglesia.
y la cizaña a los hijos del maligno que están sembrados en el mismo terreno. Noten que no es en otro terreno, en el mismo terreno, o sea, en la iglesia, que es el campo, están dos grupos, el trigo y la cizaña, pero uno lo sembró Cristo y el otro lo sembró el enemigo. En la iglesia hay trigo y cizaña. Esto lo dijo Cristo claramente en la parábola del trigo y la cizaña. Esto está claro. Cizaña y trigo siempre han habido dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué nosotros lo vamos a amedrentar? Cuando vemos X cosa que no nos parece bien, recordemos, los hermanos, que en la iglesia hay trigo y cizaña. Y por lo tanto, hermanos, Dios tiene que purificar a su iglesia. El trabajo de purificar a la iglesia es trabajo de Cristo y sus ángeles. Y lo va a hacer a través del zarandeo. La cizaña, o sea, los hijos de Satanás dentro de la iglesia van a ser sacados a través del zarandeo. Este vocablo que es para purificar a su iglesia. ¿A dónde la Biblia habla del zarandeo? O este vocablo. Noten cómo dice Amós 9:9, dice: he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel, que ahora sería la iglesia, sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. O sea, este es un trabajo fino y perfecto, porque no cae ningún grano a la tierra. Mientras que al ser humano sí se le puede caer un grano si hiciera este trabajo. Por lo tanto, aquí dice: yo mandaré. Dios es el que purifica a su iglesia. El zarandeo, zarandear a su iglesia para que salga la basura, la cizaña. O sea, zarandear a la iglesia para que a través del zarandeo salga la basura, salga la apostasía. El zarandeo es el método que Dios usa para sacar a los hijos del maligno dentro de la iglesia. O sea, que los que se salen es la basura. No es el trigo que se sale. El que se queda es el trigo. Lo que se sale es la basura. Si nosotros respetamos el principio, porque dice que Dios a través del zarandeo no permitirá que ningún grano caiga en la tierra. Y saben que esto mismo Dios le dijo a Pedro, que iba a ser zarandeado por Satanás. Esto lo dice Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32, dice: Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pedro fue zarandeado, fue probado. El zarandeo sirve para purificar a la iglesia. El zarandeo sirve para purificar a los hijos de Dios y sacar a la cizaña. Ahora, es interesante que queremos hacer un pequeño paréntesis. Aunque el trabajo de sacar la cizaña de la iglesia es trabajo únicamente de Cristo y sus ángeles, no de ningún mortal, lo que sí Dios le ha dado a la iglesia, hay un trabajo especial que Dios le ha dado a la iglesia, y es disciplinar a los miembros de iglesia que persisten en pecados manifiestos que causen oprobio a la obra. Ese trabajo sí Dios le ha dado a la iglesia, porque son pecados que salen a luz y que causan oprobio a la iglesia. Eso se llama disciplina eclesiástica. Y eso no se debe confundir entre sacar la cizaña de la iglesia, porque algunas veces muchos hermanos fanáticos no saben hacer esta diferencia entre lo que es disciplina eclesiástica, disciplinar a un miembro de la iglesia que anda mal y que está causando oprobio a la iglesia, y lo otro que es sacar la cizaña. Son dos cosas diferentes. La autoridad que Dios le ha dado a la iglesia es de disciplinar a los miembros de iglesia, y esto no se puede confundir con sacar cizaña. Ahora, noten cómo dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 50, párrafo 2, dice:
Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. O sea, si se disciplina a un miembro de iglesia, háganlo, pero no lo juzguen ni lo condenen, porque algunas veces en las juntas de iglesia no solamente basta con disciplinar a un hermano, sino que se lo comen, lo critican y lo juzgan y lo condenan. Eso es diabólico, y muchas personas por eso es que la disciplina la sienten como algo sádico, como algo para dañar, porque algunas veces los procedimientos en la iglesia se hacen mal, porque tenemos una mala dirigencia. En la iglesia, cuando se disciplina a un miembro de iglesia, hay que disciplinarlo, porque Dios le da autoridad a la iglesia, pero no hay que juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a quienes suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está atrayendo hacia sí. Si tuviésemos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo a nuestro juicio imperfecto, tal vez ello extinguiría su última esperanza. Hermanos, si ustedes en la iglesia van a disciplinar a un miembro de la iglesia, háganlo con amor. No lo critiquen, no lo condenen, no lo juzguen. Ámenlo, porque el objetivo de la disciplina es para restaurarlo. Pero muchas veces creemos de que la disciplina es para que la persona que se vaya de la iglesia y sea condenado. Error, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, en las iglesias, en aplicar la disciplina. Es cierto que la iglesia adventista, una iglesia organizada, debe tener un orden con sus miembros, pero tengamos cuidado con estar maltratando a un hijo de Dios, porque puede ser de que esto mismo nos vaya a suceder a nosotros. Ministros sádicos que se han encargado de criticar y condenar a miembros de iglesia. Y esto es satánico. No hay que juzgar el corazón de la persona. Apliquen la disciplina, pero no vaya a hablar del hermano más hasta allí. Aquí dice, muchos que se creen cristianos serán hallados falsos al fin. En el cielo habrán muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por las apariencias, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. O sea que la separación del trigo y la cizaña se hace en el juicio preadvenimiento. La cosecha de Mateo 13 es el fin del tiempo de gracia. Es interesante. Noten cómo dice esta cita. Eventos de los últimos días, página 148, párrafo 4, dice: el Señor viene pronto y en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación. Por eso, hermano, yo estoy en contra de esos hermanos que andan repitiendo una cita apóstata. Iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. Esa cita es apóstata, diabólica, que no existe. Si en cada iglesia hay trigo y cizaña, ¿cómo que iglesias enteras se van a perder? Noten cómo dice esta cita: el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Noten cómo dice esta otra cita, Iglesia Remanente, página 64, párrafo 1, dice: mientras el Señor trae a la iglesia a los que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Una de ellas para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Dos grupos, hermano: trigo y cizaña. ¿Quién se va a encargar de purificar la iglesia? ¿Quién se va a encargar de arrancar la cizaña? Cristo y sus ángeles.
Noten cómo dice esta cita también, Mensajes Selectos, tomo 2, página 130, dice: en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Dos grupos, hermano. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a afligir? ¿Por qué nos vamos a amedrentar? ¿Por qué vamos a abandonar el barco? Si en la iglesia hay dos grupos que van a estar en conflicto hasta el final. Y hoy más que nunca, hermanos, estos dos grupos se están evidenciando. Divisiones doctrinales, apostasía, mundanalidad. Este tema de la ordenación de mujeres, cómo ha dividido a la iglesia mundial. La música, pop rock, músicas satánicas que se ha introducido en la iglesia adventista, cómo ha dividido a la iglesia en dos grupos. Falsa teología, falsas doctrinas, falsa teología que viene incrustada en libros, saturada de nueva teología. Entonces, no hay que amedrentarlos. Aquí dice que se formarán dos grupos, habrán divisiones, porque la iglesia tiene que ser purificada. Porque hay dos grupos, los hijos de Dios y los hijos de Satanás, trigo y cizaña. Y noten esta otra cita, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 480, dice: el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. O sea que multitudes se van a salir de la iglesia, y los que vengan de Babilonia van a venir a ocupar esos cupos que abandonaron estos apóstatas que salieron en el zarandeo. Habrá un zarandeo. Y ya, hermanos, Dios está purificando a la iglesia, porque vivimos en el juicio, y el juicio es la separación del trigo y la cizaña, y la cosecha de Mateo 13 es el fin del tiempo de gracia. Es interesante, hermanos, que claramente está revelado esto en las profecías, que en la iglesia va a haber un terrible zarandeo, va a ser la iglesia diezmada, se saldrán multitudes, y los que vengan de Babilonia vendrán a ocupar los cupos de estos grandes apóstatas. Es interesante que el libro Conflicto de los Siglos dice de que esta gente que salga en el zarandeo van a ser los enemigos más encarnizados del pueblo de Dios, y van a andar junto con el papado buscando a los hijos de Dios para matarlos. Eso lo dice el Conflicto de los Siglos. Terrible, hermanos. Gente que una vez se gozó con nosotros en la iglesia, se van a tornarnos los enemigos más encarnizados. Y se cumplirá lo que dice Dios: el hermano entregará muerte al hermano, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Habrá una apostasía dentro de la iglesia. Nuestros propios hermanos andarán buscándolos para entregarlos al papado. Tremendo, hermanos. Ahora, en estos minutos que restan, quiero demostrarles que según la sierva del Señor, el zarandeo consta de 5 fases o 5 partes. O sea que estas partes son para purificar a la iglesia. Si un apóstata no sale en una de estas primeras partes, tiene que salir en alguna de estas partes o fases, porque las 5 fases del zarandeo son para sacar a la cizaña. O sea que si no salen en una fase de estas 5, tienen que salir en la otra fase. Estos que van a ser diezmados o sacados de la iglesia, porque es la cizaña. Quiero demostrar cada uno de estos puntos o fases del zarandeo. La primera fase del zarandeo que va a diezmar a la iglesia adventista es la persecución. La persecución prueba quién es el cristiano genuino. O sea, cuando se persigue al cristiano, el carácter refulge que ha sido formado en tiempo de paz. En tiempo de paz todo mundo es cristiano, pero cuando viene la persecución, ahí se ve quién es quién. Noten cómo dice Eventos de los Últimos Días, página 148, párrafo 7, dice: no está lejos en el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes de someterse a las burlas, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda entre los mandamientos de Dios y la de los hombres en este tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia.
La persecución purificará a la iglesia. La persecución sacará a los apóstatas dentro de la iglesia. Evangelismo, página 264 a la 265, dice así: debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución sugiere, se apartarán de nosotros. La persecución es la primera fase que purifica a la iglesia. La persecución es la primera fase del zarandeo. ¿Cuál es la segunda? La segunda es el testimonio directo, según lo sirve el Señor. ¿Qué es el testimonio directo? Lo que va a causar zarandeo y que muchos apóstatas se rebelen contra el mensaje es cuando se predique el testimonio directo. O sea, ¿qué es el testimonio directo? La verdad desnuda, la verdad sin miedo. Cuando se predique la verdad directamente, señalando la apostasía y el pecado, especialmente el estado deprimente de la Odisea, de los laodicenses, esto va a causar zarandeo. Noten cómo dice Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 61. Está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 150, párrafo 1, dice: pregunté, ¿cuál era el significado del zarandeo que yo había visto? Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Cuando se empiece a predicar del pecado y la apostasía y se empiece a desenmascarar la apostasía en la iglesia, muchos no van a soportar y se van a ir de la iglesia. Con razón, ahora hermanos, ahora entiendo por qué muchos predicadores se han vuelto motivadores. Porque esto no les conviene, porque causa oposición y enemistad. Pero lo que causa zarandeo es el testimonio directo, predicar directo a la iglesia. Esto va a causar zarandeo y muchos van a decir: yo no me siento bien aquí, mejor me voy al mundo o me voy para la iglesia católica o para cualquier iglesia protestante. No van a soportar el testimonio directo. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quienes los reciba e inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad. O sea que va a haber gente que va a decir: gracias, Señor, porque mandaste este mensaje. Gente que lo va a recibir, gente que no lo va a encontrar como algo fuerte, sino que lo van a encontrar como un refrigerio. Siempre en la iglesia hay esta clase de gente. Gente que se ofende cuando se predica la verdad y gente que acepta el testimonio directo. Algunos no soportarán este testimonio directo, dice ella, sino que se levantarán contra él. O sea que van a haber miembros de la iglesia, líderes de iglesia, que se van a levantar contra este mensaje. Va a haber una oposición dentro de la iglesia a este mensaje. Ahora dicen hoy: hermano, ya no hay que predicar estos temas fuertes porque la gente se ofende. Ya no hay que predicar las profecías de Daniel y Apocalipsis porque eso es darle miedo a la gente. Se levantan contra él, contra el mensaje. Esto es lo que causará zarandeo en el pueblo de Dios, una oposición al mensaje que se está viendo hoy en día, hermanos, dentro de la iglesia. Hay muchos que no les gustan estos mensajes. Les gusta que se les hablen palabras halagüeñas, palabras dulces. Les gusta que se les hable cosas tiernas que los haga sentir bien emocionalmente. O sea que no permiten que se les predique el testimonio directo. No lo soportarán, sino que se levantarán contra él. Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos, de dónde surge la palabra? Que cuando se predica temas fuertes, surgen personas diciendo: este es fanático, este es un fariseo, este es un disidente. Y empiezan a decir títulos despectivos contra los siervos de Dios cuando se predican temas sólidos y fuertes. Se levantarán contra el mensaje. Estos apóstatas tremendos. Y esto causará zarandeo, la oposición al mensaje del testimonio fiel y verdadero, el mensaje directo a la Odisea. El tercer punto o la tercera fase que causará zarandeo dentro de la iglesia es la crítica injusta. ¿Saben, hermanos? Y esto lo tengo bien claro, hermanos. Y esto, una vez lo dijo un predicador que eso se me quedó en la mente grabado.
Si usted quiere encontrar al diablo, no vaya a los burdeles, a las cantinas, ni a los nightclubs. Si usted quiere encontrar al diablo, vaya a la iglesia. Allí está el diablo. Él, usando este vocablo, o podemos decir así, este juego de palabras, decía una gran verdad. Es cierto, hermano. En la iglesia es donde está el diablo. Hermanos, en la iglesia también hay chismosos, criticones, que buscan dañar a la iglesia. Y esto va a ser de que cause también zarandeo. Testimonios para los ministros, página 411 dice: ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y de quienes recibieron dulces consejos. Gente que se va a tornar en chismosa y van a perder a muchas familias por la crítica. Hermanos, en las iglesias se arman grandes chismes. Hermanos que tienen una gran lengua, que cuando se mueran van a tener que llevar una caja por aparte. Hermanos, esto va a hacer de que muchos hermanos se pierdan. La crítica injusta. Si usted quiere dañarle la reputación a alguien, vaya a chismear respecto a esta persona, y esto va a hacer que cause zarandeo dentro de la iglesia y muchas familias se perderán. Abrieron su corazón a la siembra y la cizaña. Esto creció en medio del trigo, se fortaleció, la mies de trigo decreció más y más, y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. O sea que muchos hermanos dijeron: no, ya no queremos estar dentro de la iglesia adventista porque allí hay muchos que critican, hay muchos que juzgan, hay muchos que levantan chismes, así que mejor me voy de la iglesia. Y eso va a causar zarandeo también dentro de la iglesia. ¿Qué otra cosa va a causar zarandeo? Como cuarto punto, es las falsas doctrinas. Van a desviar a muchos. Noten cómo dice esta cita. Testimonios para los ministros, página 112. Y está también en el libro Eventos de los Últimos Días, página 151, párrafo 1, dice: cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, ¿qué van a ver dentro de la iglesia? Falsas teorías o falsas doctrinas, podemos decir así. Hermanos, en la iglesia desde hace mucho se han infiltrado falsas doctrinas que no tienen nada que ver con nuestras creencias y con nuestro mensaje. Falsas doctrinas. Y el zarandeo es producido por la introducción de falsas teorías. Y estos lectores superficiales, que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Noten que en la iglesia adventista muchos van a apostatar porque van a asimilar falsas teorías. Y esto causará zarandeo. Tremendo, hermanos. Por eso, hermanos, siempre les he dicho, hermanos, estudien, hermanos, lean, empápense de conocimiento, conozcan la sana doctrina, hagan apología. Ya deben de estar escuchando sermones sensacionalistas que hagan reír a la gente. Busquen canales de predicaciones donde los hagan crecer en conocimiento, que lo lleven a la Biblia, al texto bíblico, para que usted pueda crecer en conocimiento y pueda detectar la falsa doctrina. Esos predicadores chistosos que están surgiendo dentro de la iglesia, esos predicadores que motivan, eso no me ayuda nada en doctrina, eso no me ayuda nada en detectar el error y la falsa teoría. Hoy más que nunca en los púlpitos adventistas, hoy más que nunca, debe de estarse predicando doctrina, enseñanza. El evangelio es doctrina. Porque noten cómo dice esta cita. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales, que les encanta solamente oír chistes, que les encanta oír fábulas y filosofías, estos lectores superficiales
será que se deslizan y serán arrastrados por falsas teorías. Esto causará zarandeo. Y como quinta fase o quinto punto, lo que va a causar zarandeo en la iglesia adventista es de que en la iglesia adventista se va a rechazar el don de profecía. Sí va a rechazar el espíritu de profecía. Noten cómo dice Mensajes Selectos, tomo 3, página 93. Está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 151, párrafo 4, dice: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adopten su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidas en los testimonios del Espíritu de Dios. Hoy más que nunca, hermanos, adventistas, teólogos, eruditos y pastores están atacando sutilmente los escritos de Elena de White dentro de la iglesia adventista. Lo que nos caracteriza como un pueblo remanente, el testimonio de Jesús, el don de profecía dado a la mensajera del Señor dentro de la iglesia adventista, iba a haber un ataque. Teólogos, eruditos, que por respeto no doy la lista de nombres y con evidencias, documentos, donde ellos atacan sutilmente el don de profecía. Por eso, hermanos, lo digo con respeto y no me vayan a malinterpretar. Hoy tengo miedo, en lo personal estoy hablando yo, tengo miedo de comprar literatura. O sea, yo hoy no compro libros, hermano, porque, hermanos, es interesante cómo se están haciendo ataques sutiles al don de profecía. Yo en lo personal me he quedado a leer la Biblia y el Espíritu de profecía. Es decir, leo otros libros que tengo ahí, libros muy antiguos. El libro que me estoy devorando más es el libro Portadores de Luz, libro que habla de la historia de la iglesia adventista. Leo también el libro del pastor Alberto Dreyer. Me gusta la literatura del pastor Alberto Dreyer, la literatura antigua del pastor Alberto Dreyer. Muchos teólogos eruditos como Marvin Maswell y otros, Larway, todos esos teólogos conservadores clásicos. Pero hoy en día tengo un gran miedo a estar comprando literatura, hermanos, porque viene con mucha ataque sutil al don de profecía. Entonces, hermanos, por eso es que hoy más que nunca debemos estar citando en los púlpitos el espíritu de profecía. Si en una iglesia le dicen que no cite el espíritu de profecía, no tenga vergüenza de usarlo, cítelo con valentía, porque es lo que nos caracteriza como pueblo adventista, el don de profecía, los escritos de la mensajería del Señor, que no es lo que ella dijo, sino lo que Dios le dijo que ella dijera, el don de profecía. Esto causaría un zarandeo, la apostasía, un rechazo al don de profecía. Adventistas que iban a adoptar su posición bajo la bandera de Satanás abandonarían su fe en las advertencias y reproches contenidas en los testimonios del Espíritu de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, hoy más que nunca debemos estar predicando estos mensajes, leyendo la Biblia y los consejos del Espíritu de profecía, porque si hacemos eso, hermanos, vamos a estar firmes cuando venga el zarandeo y podamos formar parte del trigo. Pidámosle a Dios, hermanos, de que seamos trigo para que estemos firmes cuando venga el zarandeo a nuestra vida. Hay una cita que está en Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante, que nos dice o los habla de que si estamos firmes en Cristo y en su palabra, vamos a soportar cuando venga el zarandeo. Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, estas son pruebas. Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. O sea, no importa si viene zarandeo, no importa si la iglesia es zarandeada, no importa si apostatan médicos, no importa si apostatan eruditos o pastores. Si estamos firmes en la roca, no caeremos. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o sea, tonto, que edificó su casa sobre la arena. Noten, arena movediza. Estos son los que se dejan guiar por falsas teorías. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande ruina.
¿Pero por qué? Porque está fundada sobre la arena. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros, pidámosle a Dios de que podamos triunfar con la iglesia. Velemos y oremos para que no caigamos en tentación. Sigamos a Cristo, nuestro capitán, porque la iglesia va a ser zarandeada y entramos a ese proceso. Mientras Cristo separa el trigo de la cizaña en el juicio investigador, Dios lo hace aquí en la tierra a través del zarandeo. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos siempre vivir aferrados de Cristo y su palabra, para que cuando venga la prueba podamos salir victoriosos en el nombre de Cristo. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias por las profecías que son una guía segura en este mundo de tinieblas. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que sea de edificación para sus vidas. Gracias porque estuviste con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Amén.